Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un nuevo webinar de Familias Ciberseguras. Vamos a dar unos 3, 4 minutos más para que se incorporen todos los participantes y damos inicio a la sesión. Gracias. Nuevamente, gracias a todos los que ya se pudieron conectar, que ya los tenemos acompañándonos el día de hoy. Vamos a dar por iniciado este webinar. Este webinar tiene por título Sobrellevando la cuarentena en familia, de mamá a mamá. Nuestra presentadora es Diana Cadena. Ella estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos con capa 8 para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad a la información en diferentes organizaciones. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y datos confidenciales. Eh, Esperemos que disfruten mucho esta plática. La verdad es que Diana preparó un webinar muy interesante para todos ustedes. Como pueden ver en la plataforma hay una sección de preguntas y respuestas o si quieren también en la sección de chat, nos pueden expresar sus preguntas y lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a llevar a cabo es que una vez que Diana termine toda su presentación, con mucho gusto iremos respondiendo los webinars. Así también les hacemos saber que este webinar se está grabando. Si alguien quiere verlo posteriormente o compartirlo con alguien más, con mucho gusto se los haremos llegar.
Diana, bienvenida, muchas gracias. Te dejo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ana. Muchas gracias. Antes que nada, por tomarse este tiempo, gracias de verdad. Efectivamente, mi nombre es Diana Cadena y pues sin más preámbulo, comenzamos. Pues miren, el objetivo de este webinar es que como papás, como mamás, estoy segura de que al menos hemos leído o hemos asistido a otras pláticas acerca de lo que está sucediendo actualmente en esta situación de contingencia. Nos preocupamos por el impacto o la afectación que esto pudiera manifestarse en nuestras familias. Soy mamá de 2 pequeñas que al igual que muchos otros pequeños hicieron uso de tecnologías a muy temprana edad. Ahora, la correlación entre cuarentena y dispositivos tecnológicos es inevitable y además de que es evidente, hoy vamos a platicar de la situación actual en el uso de celulares, tabletas, incluso consolas de videojuegos, y vamos a platicar de la seguridad de estos dispositivos y cómo hay maneras en las que nuestros hijos interactúan con ellas. Y finalmente vamos a hacer un recorrido al control parental. A lo mejor el control parental es un tema que algunos conocen y otros no. Y por mi experiencia y por la relación que he tenido con otros padres de familia, muchos no la conocen y no saben la importancia que tiene esa herramienta. Ok, vamos a hablar un poquito de estadísticas para darnos un poco idea del contexto de lo que vamos a hablar. Fíjense que la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños menores de 6 años usen dispositivos no más de 45 minutos a 1 hora. Después de esa edad, hasta los 18, 17 años, un máximo de 90 minutos a 2 horas. Antes de la cuarentena, solo un 15% de los menores de edad usaban dispositivos tecnológicos 90 minutos o más al día. Pero ahora con este tiempo de confinación sería como lógico ese aumento del uso de estos dispositivos. Pero si pueden ver, se disparó un 73%. Y ok, esta característica es un muestreo, o más bien esta estadística y las características que se muestran sirven de base para medir un porcentaje y caracterizar el total de la población, al menos de lo que es Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Este es un estudio de la Universidad de Apliut, que está de ciencias en Europa, que lo que se hace en este muestreo es para tener una tendencia del comportamiento a nivel mundial, y en este caso lo están haciendo particularmente en Latinoamérica. ¿Qué pasa entonces? Ante este incremento, y digamos que es un incremento súbito del uso de las tecnologías y por supuesto otros factores internos, ya sean familiares o externos, ya sean sociales, el muestreo de la gráfica anterior con respecto a esta gráfica manifiestan cambios de conducta en los menores de edad. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que hay un incremento en dificultad de concentración en los niños. La dificultad de concentración es un trastorno que impide la realización de tareas cotidianas, es decir, los niños no siguen instrucciones, se distraen en las conversaciones, en la lectura, en las actividades escolares, y eso es por decir algunas. La ociosidad y el aburrimiento es buena, hemos leído que es bueno aburrirse cuando conectamos con nuestro interior para que demos rienda suelta a la creatividad, pero el aburrimiento en este cambio de conducta en particular y sobre todo en los menores de edad, se genera a partir de la dependencia de dispositivos electrónicos. Y ese ocio está encaminado a hábitos negativos. Y cuando hablamos de hábitos negativos es de que comen sin hambre, tienen pensamientos o malos pensamientos, etc. El nerviosismo en tercer lugar, que llega acompañado de que a lo mejor notamos que hay tics nerviosos con los niños, están cansados, etcétera. Esos problemas de inquietud. Obviamente sigue la irritabilidad. Los niños sí, efectivamente, se encuentran más irritables, se enojan de situaciones que normalmente no se enojarían. La dependencia a los padres. Empezamos a ver que los niños empiezan a pedir ayuda o que les hagan cosas que normalmente ellos podrían hacer solos. Y finalmente hay problemas de comportamiento, hay rebeldía, se pelean con los hermanos, se desquitan con sus mascotas, etc.
Los cambios de hábito, va muy de la mano los cambios de hábito o en el estado emocional de los niños. Cuando vemos que hay mayor sedentarismo, es más, ya ni se quieren levantar del sillón o hacen menos actividad física, o incluso hay picos donde hay cambios súbitos de hiperactividad. Cambios en el sueño ni se diga, tal vez los niños se duermen mucho más tarde o se despiertan en la madrugada y puede que en la mañana o al día siguiente estén como si nada. Eh, También hay cambios de conducta, como lo muestra la lámina anterior. Entonces puede haber incluso hasta miedo para dormir, etcétera. El comer más, el tener más antojos, el tomar menos agua, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que el 89% de esta estadística presenta alteraciones en el comportamiento de los niños. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar algunos de estos cambios o alteraciones con el uso de dispositivos electrónicos? ¿Cuál sería la relación? Y es lo que les voy a presentar en la siguiente lámina. Antes de continuar, me gustaría que vieran bien estas imágenes para que podamos determinar el criterio de la estadística versus los dispositivos electrónicos que se usan con nuestros hijos. Pero antes que nada, mi pregunta es si estás o estamos seguros de qué es lo que ven nuestros hijos en los dispositivos electrónicos. Es decir, nos basta con saber que mi hija o que mi hijo está en su cuarto allá arriba viendo su computadora, su iPad o su celular. O me basta con saber que mi hija o mi hijo está la mayor parte del día después de sus actividades escolares, claro, está en su consola de videojuegos. El contenido que ven en sus dispositivos será adecuado para su edad. Para aquellos que usan tablets o iPads en la escuela, pues muchos de los papás confiamos en que el colegio ha tomado todas las medidas de seguridad para configurar esos dispositivos, pero nosotros estamos totalmente seguros, nos consta, para saber qué contenidos deberían ver tus hijos. Yo creo que primero tenemos que conocer qué es lo que existe hoy en día, qué hay actualmente. Y hoy te voy a presentar por lo menos los que considero más importantes. Vamos a hablar uno de los puntos más importantes o más relevantes, que es la navegación por Internet. En primer lugar, ¿qué hay con la navegación de Internet? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? Los dispositivos de tus hijos están reteniendo la información inapropiada y consideramos que sus dispositivos son seguros realmente. Yo te propondría que abrieras una página de Google, pusieras 3X en el dispositivo de tu hijo y observes los resultados y así pues vas a descubrir. Que obviamente si pones 3X, lo más probable es que te salga lo que está en la pantalla. Para los niños más grandes, nuestros hijos que son más grandes, algunas mamás o papás con estos niños mayores pueden mencionar o incluso pueden presumir que sus hijos ya saben descargar películas, ya saben descargar música, juegos de internet, pero creo que hay que considerar si sabes qué más pueden descargar además de estos contenidos, porque hay muchos sitios de descarga de material multimedia que te permiten bajar todo tipo de información, tanto buena como mala. Y en este caso me voy a enfocar en la información que no es buena, que es mala. Por ejemplo, hay descargas de pornografía, de videos, de audios explícitos, cosas que puedes bajar desde una película hasta contenido que no es apto para ellos. Y bueno, y de pasada, una vez que descargan esas películas o ese contenido inapropiado, se están llevando de la mano el malware, es decir, software malicioso. Muchos de nosotras o de nosotros nos quedamos con, oye, es que mi computadora está lenta y tiene virus. Pero ahorita en la actualidad, el virus, la verdad es que se queda chiquito. O sea, si llegamos a escuchar esos comportamientos en las computadoras de que, oye, mi computadora o mi celular me aparecen demasiados anuncios y por más que lo cierro me siguen apareciendo muchos anuncios, a eso se le llama un adware. O a lo mejor alguien me dice, oye, es que alguien estuvo comprando por internet, pero no me robaron la tarjeta y estoy viendo que no tengo suficiente dinero o me falta dinero en mi tarjeta.
A eso se le llama el spyware. El spyware es cuando hacen uso de ese tipo de información personal. O a lo mejor, oye, se me borran documentos, archivos, es más, creo que hasta mi computadora trabaja sola. Eso se llama rootkit. Alguien está haciendo uso de tu computadora a través de la descarga de esas películas o de esos videos. O incluso nos podemos ir todavía a un nivel más peligroso o más difícil de contener, que es el que ya no puedo entrar a mis fotos o mis documentos están bloqueados por una contraseña y me aparece un mensaje de que si no deposito tanto dinero, no me van a regresar la contraseña para poder accesar a esos documentos. Eso se llama ransomware, que es el secuestro de información. Entonces, cuando nosotros nos quedamos con la idea de que tiene virus la computadora, puede tener muchísimas más cosas que se llaman malware. Más adelante, pues si les interesa, a lo mejor podemos andar un poco en un webinar acerca del malware y los riesgos de protección de datos personales. Pero a grandes rasgos es esto. Finalmente, estas son cosas que pueden ver nuestros hijos y el simple hecho de teclear en tu Google la palabra coronavirus, fíjate en toda la información que se está desplegando. Eso que aunque son noticias, ¿qué impacto crees que pueda generar en nuestros hijos o en tus hijos? Es una razón válida para ver los cambios de comportamiento que se están viendo. Que aunque sí son noticias, pues pueden afectar lo que ellos están viviendo, además de la confinación, además de los cambios tan drásticos que han habido en las rutinas de tus hijos, pues el simple hecho de ver noticias por internet les puede afectar. ¿Qué hay de las redes sociales? Para comenzar, ahí les va un pequeño test. ¿Conocen 3 o más de estas aplicaciones que están dentro de las redes sociales? Algunos nos podemos quedar con Facebook, con WhatsApp, con Twitter, en el mejor de los casos con Instagram, y a partir de ahí, la verdad es que yo ya no sé qué tantas más aplicaciones hay. Y estas que les estoy poniendo aquí son las aplicaciones que más usan los niños y los jóvenes y que muchos de nosotros como papás desconocemos. Porque cuando nos hablan de, está en las redes sociales, está en Facebook. O está chateando, está en WhatsApp. Pero realmente hay muchísimas aplicaciones que nosotros desconocemos y que incluso hay algunas que se borran a las 24 horas después de publicarlos para que nadie los pueda rastrear. O sea, ya son aplicaciones que tienen cierta malicia. Las redes sociales, sin lugar a dudas, son una excelente herramienta para comunicarse y compartir información, pero para nada están libres de riesgos. Como alguien que hace uso indebido de las fotos, la información que se publica, hay un término en redes sociales que se llama suplantación de identidad. ¿Qué es suplantación de identidad? Sobre todo para nuestros hijos. Hay casos en los que adultos, que pues creo que no están nada bien de la cabeza, se hacen pasar por niños para contactar a otros niños y empieza como un canal de comunicación entre ellos. La parte del ocio, con solo navegar en las redes sociales, las horas pasan tan rápido y no dudo que a nosotras o nosotros como padres también nos sucede. También existe la publicación de noticias falsas o lo comúnmente llamado fake news, que cuando son pequeños, cuando son niños o adolescentes, no tienen el criterio o el discernimiento para tener una realidad de lo que está sucediendo. Y efectivamente, los menores de edad son las principales víctimas de estos riesgos y por desconocimiento pueden incumplir normas de no divulgación de datos o de información o dar información a extraños de sus padres, de sus familias, en donde viven, etc. Entonces, por eso es un arma de dos filos las redes sociales. Si sabemos cómo la están usando nuestros hijos, es una buena herramienta, pero si no lo sabemos, si solo sabemos que están en redes sociales, pues ahí es donde viene el peligro y donde viene el riesgo hacia ellos. Creo que todos en algún momento hemos escuchado el término de los influencers y por definición, un influencer es aquella persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en concreto y por su presencia e influencia en redes sociales
puede llegar a convertirse en un modelo a seguir. Y ese modelo a seguir es hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa credibilidad es muy abstracta. No tiene ningún título, no tiene ningún estudio, simplemente lo publica y en algunas ocasiones trasciende. Y esto es porque, bueno, la corteza prefrontal del cerebro de los niños no se desarrolla hasta los 20 años o más, que básicamente se relaciona con el raciocinio y la consideración de las consecuencias a largo plazo. De este tópico de los influencers en particular salen los famosos retos o el famoso challenge, que todos hemos visto también en redes sociales. Son retos realmente que son absurdos, que son peligrosos, y la aplicación que encabeza como que el top de estos tipos de retos es la famosa aplicación que se llama TikTok. Esta TikTok es una red que permite publicar videos hasta de 60 segundos y todavía el año pasado, en 2019, se viralizaron 3 retos que fueron muy peligrosos. Uno de ellos, no sé si lo llegaron a recordar, era de prenderse fuego, pero estar cerca de una piscina o de una fuente de agua para que se pudieran apagar. Entonces, este tipo de retos o este tipo de acciones que hoy determinan los influencers están muy vistos por nuestros hijos, por los adolescentes. Y bueno, hoy podemos ver, estas imágenes las saqué en esta semana. Y hoy en día existe un coronavirus challenge que no está por demás lo absurdo del supuesto desafío, donde se debe lamer, textualmente se debe lamer un inodoro público para contraer el virus. Y además de eso, el influencer que propuso ese reto ya está contagiado y aparte lo publica y está orgulloso de eso. La red social de TikTok canceló su cuenta de usuario, pero pues el hecho de que cancelen la cuenta de usuario ya permitió viralizar este tipo de situaciones. Entonces, estas aplicaciones pueden tener dos caras porque hay influencers que hacen acciones positivas para cuidar el ambiente, para desarrollar productos sustentables, etcétera, etcétera. Pero la otra cara, que es la que más llama la atención a los niños y a los adolescentes, pues son los retos o los influencers que retan a hacer cosas que no son apropiadas, que están mal. Ok, YouTube y YouTube Kids. Este tema es un tema un poco complejo y este tema lo decidí sacar por muchas dudas que salieron de algunos padres de familia con los que yo he tenido interacción. Les platico, YouTube decide lanzar YouTube Kids en 2017 y precisamente la lanzó el Día del Niño, un 30 de abril del 2017. YouTube Kids es una app que es dedicada a los niños con contenidos familiares y supuestamente los niños lo pueden usar sin poder visualizar contenidos violentos o contenidos para adultos. Pero, como todo en la vida, esta aplicación empieza a ser vulnerada y se empiezan a subir videos aparentemente inofensivos y que a la mitad del video empiezan a proyectar contenido inapropiado. Se comienzan a visualizar contenidos de caricaturas, de personajes muy conocidos por los niños, que se desenlazan en contenido sexual y contenido violento. Cada año Google, que es el dueño de YouTube Kids y de YouTube, filtra y elimina hasta 3 millones de videos inapropiados de esta plataforma. El problema es que todos los días se siguen subiendo contenidos no aptos para niños en esta plataforma. La pregunta es, bueno, ¿es realmente seguro? Y pues mi respuesta para ustedes sería no, pero sí. ¿Por qué? La aplicación tiene una modalidad de control donde los papás podemos configurar lo que sí pueden ver o lo que no. Por ejemplo, yo les pongo mi caso, mis hijas solo pueden ver los canales de Plaza Sésamo, de Lego, de Disney y bueno, es por decir algunos. Pero lo que no permito es que vean todos los videos que muestra la plataforma de YouTube Kids.
E incluso yo tengo restringido el tiempo para mis hijas de 30 minutos. Es decir, que a los 30 minutos la aplicación se deshabilita y ellas ya no pueden accesar. El objetivo de manejar YouTube Kids es meterse al contenido, a la configuración donde los padres pueden determinar qué es lo que quieren que vean sus hijos, cuánto tiempo, que sí, que no, o limitar simplemente, solo quiero que vean Plaza Sésamo y nada más. Entonces, sí es seguro, pero solamente si tomamos esas medidas que son adecuadas para ellos, para configurarlos en lo que ellos pueden ver y de acuerdo a su edad. ¿Qué hay de los videojuegos? Los videojuegos también es un tema importante porque a final de cuentas se conectan y están en Internet. El intercambio de información en los videojuegos, en los juegos online, es muy probable, es muy viable. Incluso no sabemos con quién realmente está jugando mi hijo, con qué persona. Además, muchos de los videojuegos hoy en día no son aptos para niños. Y bueno, además de la adicción que ocasionan, pues los peligros están presentes también. Por ejemplo, hablamos del ciberacoso o el cyberbullying, que es la amenaza, el acoso hacia los jugadores. Hay una interacción con desconocidos. Las pláticas del juego se empiezan a inclinar a conversaciones cada vez más personales. Se da con frecuencia, y créanmelo, el 80% de los personas que están jugando en los videojuegos juegan el papel de la suplantación de la identidad para intimar y crear pues una relación, otros medios para comunicarse con los niños sobre todo. ¿Y cómo empieza esta intimación? Pues a través de un encuentro en un videojuego, empiezan a platicar, le empieza a pasar el Facebook, pásame el WhatsApp, y entonces empiezan a tener una relación donde nuestro hijo o nuestra hija pudiera pensar que está interactuando con un niño, pero no es así. A eso agrégale todas las descargas que te cobran que no están autorizadas. También los videojuegos están susceptibles al malware. Con todo lo anterior, bueno, el objetivo de este webinar no es, por supuesto, no es asustarte ni que cargues con un peso más del que ya cargamos todos, sino todo lo contrario, o sea, alivianar la carga. Pero como te comentaba al principio, tenemos que saber y tenemos que conocer qué es lo que está pasando para que nosotros podamos reaccionar con lo que está sucediendo actualmente en los medios digitales. Ahora, para los que no lo conocían, les voy a presentar lo que es el control parental. A través del control parental, nosotros podemos monitorear la navegación, restringir contenidos no aptos para menores y bloquear páginas o a usuarios que puedan ser una amenaza para tus hijos, para tus hijas. Y esto aplica para las tablets, para las iPads, para las computadoras, los celulares o los smartphones y los videojuegos. Y sí, como su nombre lo indica, el control parental es una característica que es especialmente útil para todos nosotros como papás y sobre todo también para los responsables educativos, porque hoy en día muchas escuelas ya están implementando estos dispositivos donde son herramientas para que ellos puedan trabajar, puedan enviar sus tareas, puedan revisar sus calificaciones, etcétera. Entonces, este control parental también aplica para el personal docente o las instituciones educativas, porque muchas veces cuando nosotros recibimos estos dispositivos, estas tablets o estas computadoras, las escuelas se enfocan mucho en, oye, pero si pierdes el dispositivo, pues tienes que conseguir otro y mientras vas a usar tu cuaderno. Pero no se preocupan realmente por la seguridad, por la protección de los datos. Y no es porque no lo quieran hacer, es porque no lo saben. Entonces, esta es como una función para toda la comunidad o para todas las organizaciones que están en esta tarea de la seguridad de la información, para que los menores de edad o los alumnos no puedan accesar a contenidos inapropiados. ¿Qué podemos hacer con un control parental?
Pues podemos desde crearle un perfil a tu hijo configurado para su edad, podemos limitar el tiempo del uso de ese dispositivo, podemos bloquear los contenidos, y el bloqueo de contenidos es no quiero que vea nada de violencia, no quiero nada de sexualidad, no quiero que vea nada de X temas que ustedes consideran necesarios para la seguridad integral de sus hijos. Pueden impedir las descargas no autorizadas, incluso la descarga de videos, de audio, de juegos, etcétera, es muy, muy importante. Permítanme. Entonces, lo que yo les comentaba es que en este caso, cuando nosotros ya empezamos a determinar este tipo de límites hacia nuestros hijos en sus dispositivos móviles, el aburrimiento cambia de perspectiva. ¿Por qué? Porque cada día ellos saben el límite de tiempo que tienen para utilizar sus dispositivos o sus consolas de videojuegos. Y esto se empieza a generar como parte de una rutina. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos lo que es control parental. Es una herramienta que a nosotros nos va a ayudar, pero se oye muy, muy fácil, se oye muy, muy extraordinario, pero pues la pregunta es cómo funciona. Les voy a dar brevemente como el contexto para que se den una idea de qué es lo que podemos hacer con control parental y qué podemos controlar. Por ejemplo, si tu hijo tiene un iPad, tiene un iPhone, tiene algún dispositivo Apple, con un control parental tú puedes crear el perfil de acceso para tu hijo. ¿A qué me refiero con perfil de acceso? Puedes crear su usuario para que cuando entre a su dispositivo se abran solamente las aplicaciones que tú quieres que vean. Puedes limitar el tiempo de uso del dispositivo, tanto de las aplicaciones como del dispositivo como tal. Es decir, mi hijo solo puede accesar 3 horas a tal aplicación, o a partir de las 7 se bloquea el teléfono o la tablet o el iPad. Podemos filtrar y controlar la navegación a Internet. Hay restricciones donde nosotros podemos configurar que solo vean contenido apropiado para su edad. Podemos incluso tener informes semanales para ver a dónde ha navegado, qué ha visto, qué no ha hecho. Puedes impedir compras en iTunes o en App Store, o sea que muchas veces nosotros tenemos ya puesto por default nuestra tarjeta para hacer compras y entonces de pronto te empiezan a llegar cargos. Tú puedes limitar esas compras e impedir cambios. Los niños son muy hábiles hoy en día e incluso pueden deshabilitar el control parental. Entonces tú puedes incluso ajustar eso para evitar que suceda este tipo de situaciones. Si tu hijo tiene un celular o un dispositivo Android, es muy parecido al control parental que tiene Apple, porque igual puedes crear el perfil de acceso, puedes limitar el tiempo de uso del dispositivo, controlar la navegación, impedir la descarga de compras de Google Play, cambios en las configuraciones y cargas con contenido explícito. También, pues es que mi hijo se sube con su laptop y se encierra en su cuarto. Ahí puedes también configurar en el control parental cuáles son los sitios inapropiados de los sitios web. Puedes visitar la actividad reciente de navegación a través de un historial, que solo es para padres. Limitar el acceso a programas o juegos, limitar uso de tiempo de computadora o descargas no autorizadas. Muchas de las aplicaciones también ya están tienen una propiedad para configurar control parental, para que incluso en las propias aplicaciones puedas determinar qué es lo que quieres que vean. En cuestión de las consolas de videojuego, también, de hecho, uno pensaría que no es tan complejo la configuración de lo que tienen las consolas y solo pensaríamos que son para jugar. Pero realmente hoy en día las consolas ya permiten navegar a Internet, ya te permiten incluso descargar otro tipo de aplicaciones, etc.
Entonces, básicamente las consolas de videojuegos se resumen en que tú puedas crear perfiles de acceso, limitar los tiempos de juego, restricciones de juego. Hay muchos juegos que también ya tienen su etiqueta de las edades con las que tus hijos pueden participar o no, pero sin embargo, aparte lo puedes configurar. Cada una de las consolas también ya tienen su propia particularidad. Por ejemplo, el Xbox también tiene una modalidad que dice que le preguntes a tu padre, ¿no? Cuando los niños quieren descargar o quieren entrar a algo inapropiado, aparece un letrero que primero tienes que preguntarle a tu papá. Hay otra, por ejemplo, el PlayStation tiene restricciones de funciones de juego, donde no puedes permitirle o no permitirle hablar con otras personas por el micrófono. La parte de Wii, tú puedes identificar quiénes son sus amigos y quiénes no. Y hay otra cosa que se llama el STEM, donde tú puedes filtrar toda la navegación o todos los juegos que ellos tienen en sus consolas. En términos de los beneficios, pues la verdad es que son muchos en relación al control. Sin embargo, yo considero que nuestros hijos desde chiquitos deben de adquirir la conciencia acerca del por qué son estas restricciones. El objetivo de todo esto no es controlarlos, sino concientizarlos y concientizar también a los papás, a los docentes y a los mismos niños a diferenciar qué es o qué no es apropiado y el uso responsable de la tecnología para aprovechar la mejor manera estas herramientas. Por otro lado, activar el control parental tampoco es arte de magia, no se confíen de que ya lo tengo y ya me olvido, sino que debemos de seguir actualizándonos de las nuevas tendencias, las aplicaciones que están saliendo y no descuidar la práctica de mantener a nuestros hijos alejados de aquello que les pueda perjudicar. Y así nos cuidamos en salud mental de nosotros como de ellos. Y bueno, a todo esto, ¿cómo lo uso? El objetivo de Familias Ciberseguras es pues que podamos hacer uso adecuado de todas las tecnologías y lo que queremos hacer es regalarles la guía de configuración de control parental. Esto es, se les va a poner la liga en el chat para que ustedes puedan descargarla. Si no han entrado a la página de Facebook, también de Familias Ciberseguras, pues les pedimos que nos ayuden con los likes para que esta información llegue a la mayor cantidad de papás. El objetivo de esto es promover el uso de Internet y los recursos tecnológicos de manera segura. Considerando a los niños y adolescentes y padres de familia y las comunidades educativas. Queremos que esto sea trascendente para todos, que no quede solamente en algunas personas, porque esta parte de control parental, la verdad es que muchos padres la desconocen y muchos padres hoy en día no saben lo que están viendo sus hijos y no saben cuál es el impacto que puede tener a ellos en su desarrollo, tanto emocional como mental como físico, si no hacemos la distribución de este tipo de prácticas. Entonces, yo considero que estas medidas que estamos tomando les van a brindar a ustedes seguridad, tranquilidad y son suficientes para que ustedes puedan empezar a conocer qué es lo que está pasando. Cuando ustedes empiecen a identificar o monitorear el historial de lo que sus hijos ven en Internet, ustedes también se van a ir retroalimentando de todo lo que están viendo, todo lo que está pasando, de cómo están las tendencias. Entonces, con esto me voy a despedir. Espero que haya sido interesante para ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues es momento de hacerlas. Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Me parece que fue muy interesante. Este tema da para mucho más, entonces, por favor, manténganse pendientes de todos nuestros webinars todos los jueves a las 5 de la tarde. Les estamos organizando muchos temas muy interesantes relacionados y tenemos unas preguntas que vamos a pasar a leer. Anayeli Garín, Diana dice, hola, buenas tardes. ¿Recomiendas la aplicación Custodio para monitorear la actividad online de nuestros hijos? Ok, incluso como esa aplicación de custodio, hay aplicaciones que están dedicadas al control parental y es un control parental más avanzado. Por ejemplo, esa de custodio, hay otra que se llama Secure Kids.
En ese tipo de aplicaciones puedes monitorear a distancia, puedes manipular remotamente el dispositivo de tu hijo, incluso tiene la parte de geolocalización. Entonces, tienen más peculiaridades, perdón, pero obviamente pues cuestan dinero. Pero son buenas, claro, por supuesto. Sin embargo, si queremos no llegar a un nivel tan alto, considero que las medidas normales que tienen las aplicaciones o las tecnologías por default son más que suficientes. Pero sí, claro, siempre hay algo más que nosotros podamos tener. Gracias, Diana. Yo nada más agregaría a esta pregunta que nos hace Anayeli, que hay muchas aplicaciones de control parental en el mercado. La verdad es que ahorita, incluso en Familias Ciberseguras, estamos haciendo un esfuerzo importante por hacer pruebas de varias de ellas. Algo que yo les recomiendo también validar es que, por ejemplo, muchas aplicaciones, incluso de control parental, pueden tener funcionalidades que no necesariamente son buenas. Por ejemplo, hay dispositivos electrónicos como celulares que ya traen integradas la lámpara, y la lámpara como aplicación tiene otros usos en donde por alguna razón está configurado que tenga acceso a contactos. Cuando una lámpara no necesita tener acceso a contactos, ¿qué va a hacer con esa información? Entonces es siempre importante validar que de verdad esté cumpliendo con el funcionamiento por el cual nosotros decidimos adquirir o bajar esa aplicación, y que no tenga puertas traseras, ¿no? Puertas traseras es que tenga acceso a calendario, a mi correo, a mis contactos, de los cuales no debería de hacer uso. Custodio, como muchas otras, pueden servir para controles parentales. Siempre es importante revisarlas. Nosotros ya validamos e hicimos pruebas sobre una solución en particular de marca Kaspersky que les recomendamos y que incluso pueden adquirir a través de nuestro sitio web de Familias Ciberseguras. Perdón, me extendí un poquito. Paso a la siguiente pregunta, Diana, que es de Georgina Martínez. Es decir, que para dejar usar a nuestros hijos, nosotros también tenemos que saber perfectamente todo esto. Lo podríamos aprender bien en estos CU. No sé qué más quiso decir Georgina. En estos, ¿cuándo y dónde se pueden adquirir este conocimiento? Podemos tener más cursos de estos. Qué miedo, me interesan estos métodos para poder controlar esto. Diana, ¿quieres responder? Claro, por supuesto. El objetivo de estos webinars, y creo que son muy valiosos para todos los que estamos y que pues somos padres y tenemos cierta responsabilidad con menores, creo que un paso importante a tomar es tomar este tipo de webinars o este tipo de información que nos nutran para que nosotros podamos conocer y que no nuestros hijos nos tengan que explicar muchas cosas, ¿no? Que al final de cuentas, pues no nos pueden contar todo y nosotros podemos conocer aún más. Entonces, pues es muy valioso porque nosotros podemos retroalimentar este tipo de sesiones, este tipo de conferencias para que se vaya expandiendo el conocimiento. Gracias, Georgina. Tenemos un espectador anónimo que también pregunta, ¿qué tan efectiva es la educación virtual que se está dando durante la contingencia? ¿Cuánto tiempo son capaces de retener la atención los niños de primaria baja de esa forma? Ahí me podría extender demasiado. La verdad es que primaria baja son niños muy chiquitos. El tiempo de retención es mínimo, o sea, pueden tener clases de 40, 50 minutos, pero ellos a los 15, 20 minutos ya se distraen. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que nosotros no estábamos preparados para este tipo de situaciones. Se levantó la situación, tuvimos que reaccionar y esta fue la modalidad. Este es el primer paso, es el aprendizaje. A lo mejor más adelante, posteriormente, algunas de las clases, algunas de las sesiones sean también remotas, pero ya con este aprendizaje de que, oye, primaria baja, de plano no necesita este tipo de métodos, hay que buscar de otros tipos. Entonces, en términos de seguridad, pues también las tecnologías están aprendiendo, sí se han suscitado incidentes en los que se meten
participantes que no deberían de estar ahí. Entonces, ahorita estamos en una etapa de aprendizaje tanto tecnológico como social, en el aspecto de que pues nos estamos adaptando y esto es como unas áreas de oportunidad que empezamos a detectar. Seguramente va a cambiar o con el tiempo va a ir cambiando todo esto, pero sí, efectivamente es difícil para los niños. Incluso primaria alta o secundaria también llega a ser tedioso, ¿no? Así es, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, todavía estamos en tiempo. De todas formas, quiero agradecerte, Diana, por tu participación, a todos los asistentes. Por favor, cualquier duda, consejo, incluso asesoría que necesiten, búsquenos. Diana, si te puedes ir al slide donde está nuestro correo, por favor. Em, Búsquenos con mucho gusto, estamos para apoyar. Nuestra preocupación y nuestra misión es que el Internet sea un espacio seguro de navegación y aprovechamiento para todos, ¿no? Y eso es hoy en día, bajo el contexto que estamos viviendo, cada vez más importante. Cuenten con nosotros, con nuestro apoyo. En estos días anunciaremos los webinars de junio, que también van a estar muy interesantes, se los recomiendo. Recuerden que aún si no pudieran estar presentes en algún webinar, regístrense, con mucho gusto les vamos a hacer llegar la grabación del mismo. Y bueno, hasta ahorita creo que ya no hay más preguntas. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por su participación. Diana, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos, gracias por su tiempo y estamos a la orden. No olviden registrarse para que tengan su guía de control parental. Muchas gracias. Nada más voy a concluir, perdón. Me dicen que están preguntando sobre dónde pueden conseguir este conocimiento. Va a haber tenemos ya publicados en la página de Familias Ciberseguras varios kits para padres de familia. En un segundo les ponemos el URL. Si no, mándenos un correo, con mucho gusto les enviamos la liga desde la cual pueden descargar. También tenemos la iniciativa de escuelas ciberseguras, en donde también nuestro objetivo es apoyar a que personal administrativo, maestros, las escuelas, ¿no? Todo el personal que conforma una institución educativa, pues los capacitemos en todos los riesgos, peligros que hay en Internet, pero sobre todo en cómo proteger a su comunidad educativa de las plataformas que están hoy habilitando en todas las escuelas, que muchas veces las habilitan sí por la funcionalidad, pero sin tomar en cuenta las precauciones que deben de llevar a cabo y cómo deben de concientizar tanto a los alumnos como a los padres de familia en su uso. Entonces, si alguien necesita apoyo en la escuela de sus hijos, asesorías, con mucho gusto nosotros podemos apoyarlos. Pues muchas gracias nuevamente. Esperamos verlos en los siguientes webinars y que tengan muy buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde.